Descubriendo. Muy buenas tardes, estimados oyentes, bienvenidos a Descubriendo con la certeza en la búsqueda de la verdad. Este es un programa investigativo que está dirigido a todas aquellas personas que siempre han buscado incesantemente la luz de la verdad. A partir de este momento nos disponemos a compartir con ustedes un tema, una investigación que nos den a todos herramientas para seguir avanzando por el camino de la real esencia de lo que somos. Estamos en vivo y en directo desde Barranquilla, Colombia, gracias a la señal online de Radio Cultural Planeta Conciencia. Esta es la nueva forma de sentir y pensar en la radio por internet. Descubriendo es un programa presentado por sus servidores Juan Manuel Pombo, Salim Jacir y quien les habla, Neil Barrios. Sean todos ustedes bienvenidos. Y el tema que estaremos compartiendo con ustedes para esta emisión de Descubriendo, recuerden que aquí se tocan aquellos temas que hace mucho tiempo no quisieron que supiéramos. El tema para hoy son los secretos del sistema de la Reserva Federal. Los secretos que hay detrás de esta corporación privada llamada el Sistema de la Reserva Federal, que imprime los billetes de dólares en el país más poderoso del mundo, como nos acostumbran a creer. Los invitamos a ser parte de esta emisión utilizando el chat de nuestra página www.rcpc.com.ar. Su opinión también es importante para nosotros aquí en Descubriendo. Démosle la bienvenida a Juan Manuel Pombo. Buenas, ¿cómo estás, Juan Manuel? Buenas, Neil, muy buenas oyentes, aquí listos para empezar este nuevo tema bastante interesante. Gracias, Juan Manuel, por estar dispuesto siempre a tu investigación y a compartirla con los oyentes de Descubriendo. Hola, Salim, buenas, ¿cómo estás? Muy buenas, Neil, muy buenas a nuestros oyentes que se conectan hasta ahora para compartir este tema tan interesante y tan importante como este del día de hoy. El sistema de la Reserva Federal, ese es el tema para hoy. Vamos a disponernos a compartir lo que hemos investigado aquí en la mesa de trabajo. Bueno, antes de empezar a entregarlo, como siempre aclaramos, lo que aquí exponemos no pretende convertirse en una verdad absoluta. Por el contrario, es simplemente una investigación que busca incentivar ese compromiso en cada uno de ustedes para comprobar la información. Ok, regresamos aquí en Descubriendo con la certeza en la búsqueda de la verdad, saludando a Charlie, que está también ya conectado, a Gerardo Alviares, dice, uy, qué tema, qué buen tema. Un saludo muy grande a todos los de la mesa de trabajo y preparado para descubrir eso que nos quieren hacer conocer desde Venezuela. Un gran saludo. Bueno, ¿qué es el sistema de la Reserva Federal? Bueno, sepamos primero que la emisión de dinero de una nación siempre se le entrega el monopolio a un banco emisor, como se le conoce. En el caso de Colombia se le llama a este sistema emisor el Banco de la República. El banco emisor de los Estados Unidos, es decir, quien imprime y emite el dólar estadounidense, es el sistema de la Reserva Federal. Pero hemos descubierto algo sorprendente, porque en el caso de la mayoría de los bancos centrales de los países suelen pertenecer al Estado. Los bancos emisores son bancos del Estado y quiere decir que si son del Estado, hacen parte de los bienes de una nación.
de cada uno de los habitantes de un país en particular. Pero en el caso de la Reserva Federal resulta justamente, de acuerdo a lo que hemos encontrado, que no es un banco estatal, no es un banco que le pertenezca al gobierno exactamente de los Estados Unidos en este caso, sino que es parte de un bien creado por unos banqueros internacionales. Lo que vamos a estar analizando es cuál fue la intención de la creación del sistema de la Reserva Federal, cómo fue eso en la historia, cuáles son las repercusiones que ha traído para la economía mundial, primero de Estados Unidos y luego mundial, en este hecho de la creación del sistema de la Reserva Federal. Bueno, el sistema de la Reserva Federal es el Banco Central de los Estados Unidos, creada en 1913 mediante la Ley de la Reserva Federal. La Reserva Federal es el banco privado estadounidense encargado de acumular y disponer de todos los fondos monetarios del sistema financiero de los Estados Unidos. La Reserva Federal es la institución encargada de la emisión de dinero, siguiendo el patrón fiduciario, como lo hace en la Comunidad Económica Europea el Banco Central Europeo. Es la Reserva Federal la entidad encargada de fijar los tipos de interés, es decir, el proceso que se establece por emitir dinero. Tras el abandono del patrón oro, la Reserva Federal imprime dinero mediante el patrón fiduciario, lo que significa que dicha emisión no está respaldada por el oro, sino que su precio es fijado discrecionalmente por la autoridad monetaria de la Reserva Federal. O sea, ahí vemos cómo la Reserva Federal le pone el valor a los billetes que nosotros cargamos en nuestras billeteras sin tener ningún respaldo, como antes se tenía respaldo en oro. Ok, vamos a escuchar, Salim y oyentes, vamos a escuchar un audio sobre lo que es la creación del sistema de la Reserva Federal. Ya Juan Manuel nos entregaba la información de que fue algo creado en 1913. Escuchemos este audio y mucha atención. Cientos de millas al sur de la capital bancaria, la ciudad de New York, cerca de la costa de Georgia, la isla de Jekyll ofrecía un refugio invernal para los ricos y famosos. El dueño de este lugar con un océano pequeño era el señor estanciero, el financiero internacional J.P. Morgan. Aquí, 6 banqueros internacionales tenían reuniones que intentaron mantener secretas y planeaban convertirse en la institución privada más poderosa en los Estados Unidos, el sistema de la Reserva Federal. Todo gira alrededor de la Reserva Federal, un banco privado al que se le dio un monopolio cuando se crearon los billetes. Cada billete de $100 que imprime la Reserva Federal y vende a los Estados Unidos a su valor total representa un préstamo de $100. Aunque el gobierno lo devuelva, tiene que pagarlo con interés. Bueno, ese video fue el que inspiró a la mesa de trabajo para hacer la investigación. Este es un video de un canal muy reconocido, pues que ya no emite, por cierto, este tipo de programa, se llama Infinito. Y ahí estaba hablando del sistema de cómo se produce el dinero. Y escuchaban ustedes esto allí. Fue entonces en 1910, queridos oyentes, que hubo una reunión secreta en la propiedad del señor J.P. Morgan, otro banquero muy reconocido. La isla se llama la isla de Jekyll, en las costas de Georgia, en los Estados Unidos. Fue allí donde se escribió la ley del Banco Central llamada Acta de Reserva Federal. Así se llama la ley Acta de Reserva Federal. Esta legislación fue escrita curiosamente por banqueros. Es lo que nos llamó la atención, no por legisladores. Es decir, en una reunión de banqueros se creó una ley que normalmente se debe realizar en los senados y congresos de los respectivos países donde funciona la democracia. Esta reunión fue tan secreta, tan oculta al conocimiento del gobierno o el público en general, que las 10 personas que formaron parte camuflaron sus nombres cuando salieron de la isla. Después que esta ley fue elaborada, fue entregada a su figura política, ¿ya? Para ya ser presentada en el Senado de la República. Quien sirvió como figura política para presentar esta ley creada por banqueros, que se llama el Acta de Reserva Federal, fue el señor Nelson Aldrich, para introducirla entonces en el Congreso. Nelson Aldrich estaba aparentado con la familia Rockefeller, la familia del señor John D. Rockefeller, gran monopolista
en la industria norteamericana en el caso del petróleo. Y luego en 1913, con fuerte patrocinio político de parte de los banqueros, el aspirante a la presidencia, el señor Woodrow Wilson, fue presidente, habiendo ya aceptado firmar el acta de Reserva Federal a cambio, escúchese bien, de apoyo en su campaña. Así que estratégicamente los banqueros decidieron meter platica para que quedara un presidente, el señor Wilson, y fue él, comprometido con estos banqueros, el que echó adelante junto con el señor Nelson Aldrich que se firmara justamente un 23 de diciembre del año 1912, justamente un día antes de la fiesta de Navidad, donde muchos de los congresistas no fueron porque estaban pues de fiestas, ¿no? Y allí se aprovechó esa coyuntura muy estratégica para que se firmara el acta. Así es, Neil. Entonces vemos que desde 1913, ese 23 de diciembre, la Reserva Federal pues se apropia, ¿no?, de los Estados Unidos, y esto la gran mayoría de las personas no lo saben, ¿no? Entonces es bastante llamativo saber que pues los dueños, ¿no?, de la moneda, de la impresión de la moneda de los Estados Unidos, la potencia mundial, está a cargo de unos pocos banqueros. Y esto llama la atención puesto que, como tú decías en la introducción, los países tienen sus bancos pues que imprimen su moneda, ¿no? Cuando el Congreso o el Estado necesita dinero, manda a imprimir este dinero, ¿no?, a su banco. Es como si yo necesitase de ti, Neil, estuviéramos haciendo un negocio, alguna consignación, para que haya flujo de dinero, tú debes tener dinero en tu cuenta bancaria, ¿cierto? Y yo en la mía. Pero en los Estados Unidos no pasa así. Si el Congreso necesita dinero, pues el Tesoro de los Estados Unidos le envía unos bonos a la Reserva Federal, y esta pues simplemente tiene que imprimir el dinero, que lo poseen todo, y simplemente prestan ese dinero con intereses. Así es. Fíjate que el acta de Reserva Federal nació supuestamente como una solución a las crisis económicas que ya se habían vivido en los Estados Unidos. Hubo una primera gran crisis económica por allá en 1873, fue una de las primeras del mundo industrializado ya, y luego hubo una bien grande en 1907. ¿Verdad? La circulación de dinero se hizo escasa y esto generó gran desempleo. Supuestamente los grandes banqueros idearon el acta de Reserva Federal para blindar, para proteger el sistema económico de estas crisis, fundamentado en que varios bancos aportarían un capital para crear una base que sustentaría la economía, pero con la particularidad de que estos bancos eran privados. Así que se reunieron 6 grandes banqueros, ya ahorita vamos a decir los nombres de quienes fueron, y crearon este acta que más adelante se convirtió en ley federal, en una ley del gobierno de los Estados Unidos, que hasta hoy día así funciona. Neil, esa crisis económica que tú mencionas de 1907 en Estados Unidos causó un gran temor en las personas, ¿no? Con el temor de perder los dineros que tenían guardados en los bancos de esa época, y cuando surge la supuesta solución de crear un banco central, pues la reacción de la gente pues fue positiva hacia ello, ¿no? Y ellos aprovecharon esta situación con abanderados del señor Morgan para pues poner esa ley en marcha. Claro. Pues dando también como gran tranquilidad al año siguiente de la inauguración de la Reserva Federal, la Primera Guerra Mundial. Hubo una crisis, una supuesta solución que financió la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Muy bien, ese es un comportamiento que debemos nosotros grabar muy bien, y es que siempre después de cada crisis que se genera, que pues ya sabemos que no son coincidenciales o fortuitas, sino más bien fabricadas, asociado a estas crisis generadas viene una solución. Y en el caso de las crisis económicas de 1873 y 1907, estuvo la solución, entre comillas, que fue esto, el acta de la Reserva Federal, que después fue firmada en 1913, 2 días antes de Navidad, cuando la mayor parte del Congreso, como lo decíamos ahora, estaba en casa con sus familiares. Así que la acta de Reserva Federal se votó positivamente. Wilson, el presidente de ese momento, a su vez lo hizo ley. Años después, Wilson escribió arrepentido lo siguiente. Es decir, ese mismo presidente, que fue patrocinado por esos banqueros para verse comprometido a la firma de esta ley, dijo lo siguiente. Años después: nuestra gran nación industrial está controlada por un sistema de crédito. Nuestro sistema de crédito está concentrado en manos privadas. El crecimiento de la nación y
por consiguiente, de todas nuestras actividades, está en las manos de unos pocos hombres quienes necesariamente, o por motivos de sus propias limitaciones, congelan, frenan y destruyen la genuina libertad económica. Nos hemos transformado en uno de los peores gobiernos, uno de los más completamente controlados y dominados gobiernos del mundo civilizado. No más un gobierno de libre opinión, no más un gobierno de creencias y del voto de la mayoría, sino un gobierno de la opinión y coacción de un pequeño grupo de hombres dominantes. Así dijo Woodrow Wilson, presidente de los Estados Unidos, me imagino que súper arrepentido por la tremenda ayuda que prestó para que estos banqueros internacionales crearan el sistema de la Reserva Federal, que se convertiría desde 1913 como el banco privado que emitiría los billetes de dólares y que a cambio los Estados Unidos debía pagarlo con intereses. El señor se arrepintió tiempo después. Tardemente. Sí, y también lo que dijo Thomas Jefferson, ¿no? Que si el pueblo americano seguía permitiendo que los banqueros controlaran la emisión de su moneda, pues esas corporaciones que se iban a gestar alrededor de ellos, pues tarde o temprano iban a terminar absorbiendo las propiedades, pues y se iban a levantar sin casa en ese continente que perteneció a sus padres, ¿no? Eso lo dijo Thomas Jefferson. Eso lo dijo Thomas Jefferson antes de que se firmara en 1913, por allá por 1800, cuando ya se avecinaba, ya se veían intenciones de los banqueros de crear este sistema. Él se opuso. De antes. Claro, él se opuso por la misma crisis que ocurrió en 1873. Porque estos mismos señores lo intentaron hacer varias veces antes, pero no tuvieron la crisis adecuada que sí se dio pues en la primera década de los 90. Así que en ese momento él pronunció este discurso donde se adelantaba en el tiempo y decía que si nosotros permitíamos, bueno, eso empezó en los Estados Unidos, pero resulta que ya ese poder hegemónico está en todas las naciones desde 1947, cuando la reunión de Bretton Woods establece el dólar como moneda global. Así es, y también vemos que pues este plan, como bien lo decíamos ahora, este plan es un plan global que pues nosotros tenemos el conocimiento de que el euro es superior pues en pesos valor al dólar, sí, pero el plan de la Reserva Federal es que el dólar pues sea superior al euro o que quede como el dólar una moneda mundial, que eso es lo que se estipula, y mediante pues las actas y pues toda la crisis que hemos venido pues pasando de un tiempo para acá, estamos viendo cómo el euro de 3.000 y de 3.200 que costaba hace 8 o 10 años, ahora está en 2.300 y el dólar está en 1.800. O sea, ahí vemos cómo se van emparejando poco a poco, y cuando querramos ver, el dólar va a estar como una moneda totalmente mundial. Muy bien. Por otro lado, el congresista Louis McFadden también expresó la verdad después de la aprobación de esta ley. Todo el mundo habló después que se firmó la ley. Ante todo. Un sistema bancario mundial, dijo el señor McFadden, un sistema bancario mundial está siendo preparado aquí. Un superestado controlado por banqueros internacionales, actuando conjuntamente para esclavizar al mundo en pos de su propio placer. El Banco Central ha usurpado al gobierno. Bueno, aquí tenemos a nuestro compañero Javier Villar. Hola, Javier. Hombre, Javier, danos tu opinión. Muy buenas a todos los oyentes de Radio Cultural Planeta Conciencia, la Barranquillerísima. Nos van escuchándolos aquí muy atentamente y viendo que tienen muy buena información. De verdad, pues, lo que están comentando llama mucho la atención, sobre todo en el manejo que se le está dando al sistema económico hoy día. Y es precisamente donde surgen, ¿no? Donde surgen precisamente debido a estas crisis económica que ellos mismos causan, se generan las guerras. Pero bueno, no, aquí escuchando muy atento el programa, claro, que está muy bueno. Bienvenido, Javier. Y dentro de este análisis cabe también resaltar, queridos oyentes de Descubriendo, recuerden que la gente que escucha Descubriendo es una gente bastante inquieta, ¿no? Bastante buscadora, con una mente dispuesta a recibir información y luego a comprobarla, que eso también es vital dentro del buscador. Hay algo interesante y es recordar el principio del papel moneda. Como decía ahorita Juan Manuel Pombo, resulta que el billete, como lo conocemos, o el papel moneda, como originalmente se le denomina, es la representación de un sustento o patrón establecido en un lugar guardado o bodega.
¿Qué quiere decir? Con un respaldo. Cada billete está respaldado por un valor guardado en una bodega. Quien tiene ese valor guardado en bodegas es el banco emisor, que suele pertenecer al Estado. Ese patrón de cambio desde hace miles de años fue el oro, de tal forma que lo que sustentaba originalmente los billetes era el oro. Resulta que a partir del 1933, entrando ya en marcha el sistema de la Reserva Federal, 20 años atrás, abolieron el patrón oro de los billetes. Esto para agilizar de alguna manera el intercambio, según estos señores. Vamos a escuchar también un audio que nos muestra cómo el billete de dólar impreso por la Reserva Federal no tiene ningún respaldo en oro. Nosotros tenemos la moneda fiat. Fiat significa nada, que no tiene valor. En otras palabras, está respaldado por la fe en el crédito de la persona que está creando el dinero. Si tiene un banco privado aquí, eso es crear este dinero. Entonces su fe está en tener la habilidad de mantener el valor de esta moneda para que todos la acepten. Para muchas de estas compañías externas, el oro solo es un cargamento más a transportar. Esto tal vez se deba a que el oro ya no tiene ningún efecto sobre el valor del dólar estadounidense. La confianza que el mundo deposita en el gobierno de los Estados Unidos es lo que le da valor a su moneda. No la respalda el oro. No la respalda nada excepto la confianza que se deposita en los Estados Unidos. El arquero de la inocencia toma el dinero, lo tiene asegurado, ese dinero que siempre ha apreciado, lo pica, lo pone a rodar y llega el sistema y nos mete. ¡Qué golazo, señores! ¡Qué golazo! Sí, como dice Javier. Hoy. Gol. Nos metieron gol. Un golazo. ¿Cuál fue el golazo que nos metieron? Resulta que los billetes originalmente, como explicábamos ahorita, están sustentados en el oro. Era lo que hacía valioso el papel moneda. Pero después, esta gente inteligentemente, bueno, no inteligentemente, sino astutamente, sacaron el patrón oro del sustento de los billetes, así que hoy día el sistema de la Reserva Federal tiene el monopolio de imprimir billetes que no tienen ningún sustento en oro. Solo cuando un bono del sistema federal va y necesita billetes, ellos simplemente entran a su maquinita de hacerlo, lo hacen y se lo prestan a los Estados Unidos. Con intereses que tenemos que pagar nosotros. Claro, y bueno, en este caso originalmente pues allá los gringos. Pues allá los gringos. Y después de 1947 con la reunión de Bretton Woods, el planeta entero. Nosotros. Ahora bien, ¿quiénes fueron los que se reunieron en la isla de Jekyll? Bueno, sí, en esa reunión asistieron pues integrantes de las familias más poderosas a nivel mundial, ¿no? Uno de ellos fueron los Morgan, ¿no? Con JP Morgan, que fue el que prestó su propiedad, ¿no? En la isla de Jekyll. Los Rockefeller, los Rothschild también estuvieron ahí. Estuvieron los DuPonts y estuvieron los Collins. Esas fueron las familias, no fueron todos, porque recordemos que son 13 familias las más poderosas, las que gobiernan actualmente el mundo, como se ve en el respaldo del billete del dólar, los 13 escalones de la pirámide truncada. Solo fueron algunos, ¿no? Y estos fueron los que se reunieron allí y ahí pues decretaron esa ley para poner la Reserva Federal en función, que después llegó al Congreso, como ya tú lo decías ahorita, el 23 de diciembre. Aprovecharon que estaban pues de parranda, festejando los congresistas y movieron sus fichas y se firmó esa ley. Oye, ¿sabes qué? Algo bastante, bastante, y que llama poderosamente la atención. Juan Manuel hablaba ahorita de que las monedas más poderosas hoy en América, en el mundo, y sobre las cuales se fija la economía de todos los países, el euro y el dólar. Mientras estas monedas van hacia abajo, hace 10 años tú comprabas el gramo de oro, costaba 40,000, 50,000 pesos. Hoy vas a comprar un gramo de oro y vale 80,000 pesos. Es decir, que aquel que tenga oro en su reserva va a tener un poder bastante de adquisición en el futuro, ¿no? Sí, porque hacia esa crisis está llevando el mundo actual, y recuerden que hay unos procesos
de extraer oro fuertemente de los países latinoamericanos por grandes multinacionales, que llama mucho la atención. Algo muy parecido a lo que comenzó a ocurrir desde 1492 con el hambre de oro que trajeron los españoles. Eso vuelve otra vez con las multinacionales a llevarse el oro de nuestros países. Oye, algo que también veíamos muy lejos, muy lejano, hace 2, 3, 4 años, acerca de lo que es el efectivo circulante. Ayer se reunieron precisamente los señores de la Sobancaria y destacaron y dijeron que era totalmente bueno para el país de que sacaran mucho circulante que hay en la calle, que necesitaban que el país y los trabajadores o las personas que integran el país se vieran más, o sea, con transacciones que sean de forma con tarjetas de crédito. Sí, que desaparezca el dinero como tal, el dinero físico, y se hagan transacciones a través de esa forma virtual. Así que en noviembre de 1910, estamos recalcando mucho con esto porque ahí se inició el plan del famoso nuevo orden mundial. En un vagón de ferrocarril, como justamente ocurrió con las cortinas cerradas. Y aquí es donde llama la atención, estimado oyente, si esto es una ley favorable para el mundo entero, ¿por qué se hizo en medio de tanto misterio secreto, ¿no? Un grupo selectivo se dirigía aparentemente a una excursión, como se creyó en su inicio, ¿no?, hacia el club de caza del banquero JP Morgan en Jekyll Island, o la isla de Jekyll, en Georgia. A este encuentro secreto, al que después se calificaría de conspirativo, acudieron Paul Warburg como representante de Kuhn Loeb y otros bancos. Los banqueros de JP Morgan, que además velaban por los intereses del grupo Rothschild, imagínense, nada menos ni nada más. Y el senador Aldrich, como hablábamos, Nelson Aldrich, del grupo Rockefeller. Recuerden que Nelson Aldrich estuvo emparentado con los Rockefeller, pues se casó con una de las familias de los Rockefeller, con el propósito de formular en 9 días, solo en 9 días, el sistema, ¿no?, el sistema de la Reserva Federal. Una propuesta de ley que el orgulloso republicano Aldrich quería presentar al Congreso bajo su nombre, en un lugar de un banco central. Aquí se trataba de una sociedad privada de reserva a nivel nacional, con representantes en todos los Estados Unidos, a lo cual podrían unirse todos los bancos que quisieran depositar reservas de dinero para casos de crisis. Aldrich fracasó a causa de sus conexiones con los centros de finanzas y las bolsas de Wall Street en Nueva York. La mayoría entonces de los parlamentarios desconfiaron con razón de un plan que daba en un reducido círculo de banqueros poderosos relacionados entre sí una posición de dominio que les aseguraba enormes posibilidades de ganancias dentro de la economía americana. Eso ocurrió entonces desde ese momento. Así es, Neil, vemos todo el secretismo que rodeó esa reunión allá en la isla de Jekyll y que pues produjo resultados catastróficos para la nación americana y desde 1947 para el mundo también. Pero yo quisiera hablar ahora, empezar sobre John F. Kennedy, ¿no? Sí. Este expresidente de los Estados Unidos que se fue en contra de estos señores, de todas estas sociedades secretas en los Estados Unidos, de la Reserva Federal y de otras cosas que se ocultaban, ¿no? Y que él empezó a dar a la luz pública y que esto le generó bastantes problemas. Una de las cosas que hizo Kennedy el 4 de junio de 1963, cuando firmó un acta, ¿no?, un acta de resolución, el acta número 11.110, que prohibía... Se llamaba Executive Order Number. Exactamente. 111-110. Sí. Entonces, con esta acta lo que él quería era prohibirle a la Reserva Federal o quitarle el dominio de la impresión de la moneda y entregársela al Tesoro de los Estados Unidos con unos billetes que tuvieran nuevos, respaldo en claro, plata. Impresos por el Tesoro, el gobierno como tal. Sí, el mismo gobierno. El mismo Estado. Entonces, estos billetes que tenían su respaldo en plata, porque los de la Reserva Federal, como tú lo decías ahorita, no tienen respaldo en nada, o yo sí creo que sí tienen, pero el respaldo es deuda. ¿No? Sí. Sí. Entonces... Sí, porque es que el dólar nace como deuda, porque un bono del Tesoro Nacional es llevado al sistema de la Reserva Federal y la Reserva Federal le presta el dólares. O sea que ese billete lo hicieron a partir de un préstamo que hizo el gobierno federal. Exactamente. Entonces con este decreto que sacó el presidente Kennedy, incluso esos billetes se empezaron a imprimir
Y Sí. pues obviamente los grandes banqueros monopolistas, al ver que este señor se fue en contra de ellos, porque cabe recordar de que los Kennedy son una de las familias más poderosas de los Estados Unidos, pero John Kennedy se fue en contra de ellos, ¿no? De todo su plan pues de gobierno, y se empezaron a emitir estos billetes hasta que el 22 de noviembre de 1963 en Dallas Es asesinado. asesinaron a John F. Kennedy. Mira, pero no había sido el primero. El primero fue Abraham Lincoln. Abraham Lincoln. Cuando el presidente norteamericano Abraham Lincoln necesitó dinero para financiar la guerra civil de 1861 y los créditos de los bancos Rothschild, los tradicionales financiadores de guerras, eran demasiado caros. O sea, los préstamos que hacía la casa Rothschild eran costosísimos, que era donde iba todo el mundo, ¿no? Ignoró entonces Lincoln el privilegio de estos bancos privados e hizo imprimir billetes de dólares estatales, o sea, hechos por el mismo Estado. Se llamaron esos billetes el Green Bank. Lincoln no sobrevivió mucho tiempo a esa acción osada, ¿no? En 1865 fue baleado por un individuo que a su vez fue baleado. El sucesor de Lincoln, Andrew Johnson, puso fin a la producción de estos billetes del Green Bank por motivos aún desconocidos. El próximo presidente que quería poner el monopolio o quitarle el monopolio del dinero en manos del Estado fue John F. Kennedy, que es la historia que nos narra Juan Manuel Salín. Ya entonces, en 1946, en el Bank of England, que tendría que haber sido el modelo para el Banco Central de los Estados Unidos, había sido estatizado. Oye, y qué interesante ese patrón que se vio con Lincoln, que al poner a circular estos billetes fue baleado también como Kennedy. Sí, el 22 de noviembre del 63, es decir, 100 años después que Lincoln, también fue un individuo que a su vez fue muerto a balazos. Sucesor fue Lyndon B. Johnson, ¿verdad? Fue el sucesor de Kennedy. También este puso fin a la producción de billetes de bancos por motivos desconocidos. Lo mismo que ocurrió con Andrew Johnson, ¿no? Los 12 bancos de la Reserva Federal sacaron inmediatamente de circulación los billetes de Kennedy y los reemplazaron por sus propios billetes. Sí, también es muy curioso ver de que esta gente se toma pues como parte primordial para financiar las guerras. O sea, van eliminando todo y van tumbando a las personas como Kennedy, como Lincoln, pues que hicieron parte pues de una de entregar de hacer el dinero estatal, Sí, o sea, claro. que a ellos no les convenía. Claro. Entonces, o sea, ellos generan pues unas guerras, la financian, ¿para qué? Para que con la necesidad pues de la gente después de la guerra, que todo está destruido, que pues todos los países necesitan dinero, acudan es a ellos. Claro. Pero impiden que cada país, o sea, Produzca su propio produzca capital. su propio dinero. Se capitalice a sí mismo. Y ¿no? en caso dado de que se levante un osado, como los han habido, se terminan muriendo. Claro. Entonces también causa, o sea, es un monopolio que ellos tienen sumamente pues guardado, Abarcado todo. sí, lo parece. celan de una manera impresionante. Parece curioso porque también el presidente Chávez, Hugo Chávez, tuvo la idea de crear un banco latinoamericano e imprimir una moneda latinoamericana Así es. que estuviera sustentada también por el oro, aparte pues de ese dinero global como lo es el dólar. Y fíjense ustedes que terminó siendo pues con un cáncer, que asesinado. ya hay muchas fuentes que dicen que fue inoculado, que fue a propósito la muerte de este gran líder. Sí, pues esto es, como decía Juan Manuel, ellos, a todo el que se les imponga o se les atraviese en el camino, lo quitan, ¿no? Con fin de llevar todo su plan a cabo. Además, Neil, que se decía también que Kennedy pretendía denunciar situaciones con estos temas extraterrestres en el Área 51, el caso Roswell, y por eso también lo acallaron, ¿no? Porque el gobierno de los Estados Unidos no quiere que se sepan estas cosas. Ciertos misterios. Ciertas cosas que han ocurrido, ¿no? ¿Qué era lo que él estaba diciendo? Kennedy en un discurso, pues, él decía, él dio a conocer en ese momento que a un estaba grupo de hablando a un grupo de personas de que a partir de 1947, con el caso de Roswell, que se encontró una nave espacial, cosa que se ocultó totalmente. Él dijo que sí, que efectivamente el gobierno de los Estados Unidos encontró una nave de origen espacial y que el gobierno tuvo contacto con los seres o con los dueños de esa nave, ¿no?
y que pretendían hacer alianzas y que gobernantes de distintos países también tenían pues alianzas o pactos con estos seres y que ellos habitaban acá en el planeta. Entonces él le decía a las personas que no estamos solos y que él iba a dar a conocer muchas cosas más. Entonces imagínense usted, estimado oyente, tras de que él le quería quitar el monopolio de la Reserva Federal de la emisión del dinero a los bancos, pone en descubierto pues esta situación. Se convirtió en un personaje bastante incómodo para esta sociedad, ¿no? Bastante peligroso para ellos. Y además murió de una forma demasiado extraña. Bueno, cuando ya eso sería otro descubriendo, analizar el asesinato de John F. Kennedy. Con el monopolio de la producción ilimitada, porque es una producción ilimitada, solamente con imagínese, estimado oyente, si usted tuviese una maquinita de hacer dinero en su casa y el Estado le dice, hágalo, tiene todo nuestro respaldo, ¿no? Hoy necesito tanto, bacano. Podría hacerse usted millonario, no muy millonario, o sea, podría irse en plata, ¿no? El cartel de los bancos del sistema de la Reserva Federal dispone, desde ese momento, de una máquina gigante para imprimir billetes de banco con la cual año por año logran enormes ganancias. Quienes están por detrás es un secreto muy bien guardado, ya que hay que diferenciar entre los bancos dueños y los bancos simplemente asociados. Son dos cosas muy diferentes, que ponen a disposición reservas de dinero para poder volver a ser rescatados en caso de necesidad. La Federal Reserve Bank of New York publicó hace unos años, por lo menos, los nombres de esos modestos bancos asociados privados de derechos. Estos reciben un rédito del 6% anual por sus depósitos, pero el monto de su contribución se mantiene en secreto, al igual que los dueños de los bancos de Reserva Federal regionales, que eran 3 al comienzo y hoy se han sumado 11 más. O sea que resultan siendo en la actualidad 15. Bueno, sí, es importante saber, tocar un poco el tema de estas familias que yo he mencionado ahorita, porque estos señores, así como han creado el Banco de la Reserva Federal, que tiene el control total del dinero de pues prácticamente todo el mundo. Por ejemplo, los Rothschild se dice que tienen una riqueza del 50% de todo el planeta. O sea, imagínense ustedes, están pensando qué desayunar mañana. Mañana, sí. Miren, también en la investigación encontramos una llamada telefónica, el registro de una llamada telefónica a la Reserva Federal de los Estados Unidos. Lo siguiente es una conversación entre el señor Ron Supinski del Departamento de Información Pública del Banco de la Reserva Federal, en este caso de San Francisco. Esta es una reseña de esta conversación. Hubo una persona que hizo una llamada y recibió pues la respuesta, debía hacerlo porque es una ley, ¿no? El señor que llama a la visita le dice: señor Supinski, ¿posee mi país el sistema de la Reserva Federal? Posee, o sea, es dueño. El señor Supinski responde: nosotros somos una agencia del gobierno, como la NASA. La NASA es una agencia del gobierno, supuestamente, ¿no? Responde la visita: esa no es mi pregunta. ¿Es mi país el dueño? Supinski responde: es una agencia del gobierno creada por el Congreso. Hasta ahí va diciendo verdades, ¿no? Responde nuevamente, pregunta nuevamente: ¿es la Reserva Federal una corporación? Responde Supinski: sí. Pregunta nuevamente: ¿posee mi gobierno, es decir, en este caso de los Estados Unidos, alguna acción de la Reserva Federal siendo una corporación? Responde Supinski: no, los dueños son bancos miembros. Pregunta el estadounidense inquieto por conocer: ¿son los bancos miembros corporaciones privadas? Dice Supinski: sí. Vea la respuesta muy clara. Vuelve la pregunta: ¿son las notas, es decir, el papel moneda de la Reserva Federal, avaladas por algo? Dice Supinski: sí, por los recursos de la Reserva Federal, pero principalmente por el poder de Congreso de fijar impuestos en las personas. Y aquí es donde está pues la estrellita, el moñito de toda esta información. ¿Dijo usted el poder de colectar impuestos es lo que avala las notas de la Reserva Federal? Sí. ¿Cuáles son los recursos totales de la Reserva Federal? En ese momento de la entrevista o de las preguntas, el Banco de San Francisco, por ejemplo, tiene 36,000 millones de dólares en recursos que no le pertenecen al gobierno, sino
a esta corporación, que incluso el presidente de la República, el presidente de la Unión de Estados Americanos, no tiene ninguna injerencia en las políticas del sistema de la Reserva Federal. Sí, son decisiones que se toman totalmente paralelas al... Esto es absolutamente diabólico. No, sí, tiene la libertad pues de cortar el flujo del dinero para que haya crisis, de aumentar las tasas de interés sin ningún tipo de conocimiento pues del presidente de los Estados Unidos, ni de la Cámara de Representantes, ni de nada de eso, sino que ellos suben y bajan intereses y juegan es con nosotros, para que uno sufriendo por trabajar, por sudar, por comer, y estos manes allá riéndose de tanta plata que tienen. Mira, y lo más impactante es que estas tierras son de nosotros, los mares son de todas las personas que habitan determinado país, son del colectivo. Terminan estas corporaciones adueñándose de la tierra, terminan estas corporaciones adueñándose del mar territorial para generar negocios donde se lucran en cantidades, porque lógicamente explotan la tierra, sacan el petróleo, todo lo que esté allí, lo venden al exterior para ellos, allí ganan, pero no conforme con eso, tal cual como tú lo estabas indicando, Neil, tras de eso nosotros tenemos que pagarle a ellos con impuestos. Claro, porque es que ellos están prestándole, entre comillas, un servicio a todo el Estado por administrar el recurso. Muy bien, vamos a saludar a los oyentes que están allí en sintonía. Lo hace, por ejemplo, nuestro compañero Glainecker Caballero. Buenas tardes, saludos a la mesa de trabajo de Descubriendo. Sí, ya en sintonía desde el estado Táchira, en Venezuela. Gracias por estar allí, Glainecker. También está Gerardo Alviares. Dice, el origen del papel moneda supuestamente es en China. Todos han contribuido para esta farsa, pero hay algo que no tiene precio, es el espíritu, el conocimiento y la vida. Eso sí es muy cierto, Gerardo, ¿no? También Ricky nos escribe desde Maryland, en los Estados Unidos, allá donde estamos hablando, donde está el origen del problema. Ricky, el sistema de la Reserva Federal hace unos papeles que no tienen valor, solamente la confianza que nosotros depositamos en que ese valor, que ese billete o ese papel tiene valor. Tiene valor. Y esa confianza se genera a través de una campaña propagandística en el tema de la guerra, del poderío y todo esto, siendo que Estados Unidos no tiene ese poderío porque el dinero no le pertenece. Oye, Neil, otra cosa, cuánta sangre, cuánta corrupción, cuánta cantidad de cosas que se quiebran las EPS, que se roban esto, por un billete que no tiene valor. O sea, que no tiene sustento. Claro. Hay un tal engaño, tan brutal engaño, que inclusive se presta para que entre nosotros nos matemos por un papel moneda. Es como un cebo. Cuando tú vas a pescar, ¿no? Tú le pones al anzuelo, ¿no? Un cebito y lo tiras al mar. El mar son las naciones, ¿no? Y el anzuelito es el billete que no tiene ningún valor. Como el cebito, que es simplemente un distractor para que tú te enganches allí a ese anzuelo y te tienen controlado ahí, amarrado con la caña de pescar. Así estamos, amarraditos, nos sueltan un poquito la pita y después otra vez nos cobran, nos la jalan acá. Y si te pones muy pesado, te pescan y te comen. Si te pones, así como le pasó a Lincoln y le pasó a Kennedy. Dice Ricky, hola chicos, esto significa que cada año debe haber una crisis, claro, para que los dueños del dinero hagan más. Toda crisis genera más necesidad de poseer dinero, de tener dinero. Ellos generan las crisis y inmediatamente en un momento de crisis los bienes bajan de precio e inmediatamente ellos agarran esos bienes a bajos precios. En ese momento quienes tienen el poder adquisitivo para comprar eso fácilmente son ellos. Los únicos serían ellos. Claro, mientras que nosotros los ciudadanos del común que por ahí apenas alcanzamos a comer, a tomar las 2, de pronto 3 comidas, de pronto si nos va bien. No tenemos acceso a eso porque definitivamente ellos son los dueños del capital. Dice Gerardo Alviares también, juegan con nosotros, somos esclavos sin que seamos conscientes. Impresionante información. Oye, pero Neil, hay otra cosa también interesante. Vemos cómo el capitalismo, que llaman capitalismo, pelea por tierra, pelea por todo, pero también vemos cómo el socialismo, ¿no? Esto que le llaman, es igual, claro. Es igual, lo mismo, igual, hacen la misma acción y vemos cómo, por ejemplo, estos señores allá en Cuba están negociando
entre comillas, la paz, negociando pues las tierras y todo eso. Finalmente eso pasa como pasa con el perdón, ¿no?, de los sindicalistas, ¿no? Finalmente las personas que son cabezas de esos gremios negocian, ganan su dinero, se venden, hacen a su mejor postor, y finalmente a las personas que necesitaban que en realidad se repartiera equitativamente los recursos, no les llega, precisamente porque ellos sacan la mejor tajada en ese momento. Así es. Bueno, recordar que también quienes financiaron las ideas revolucionarias de izquierda fueron justamente los banqueros Rothschild. Eso lo entregamos en noticias aquí en la radio. Así que quienes crean el capitalismo con el sistema bancario son los que crean el sistema de la Reserva Federal para crear un dinero que tenga el monopolio de control. Son los mismos que patrocinan pues la idea contraria. Por eso, estimados oyentes, aquí, de acuerdo a la investigación, hemos descubierto que no podemos creer en esas ideologías, porque son patrocinadas, pagadas y forjadas por los mismos agentes de ese nuevo orden mundial. Además, así como en Estados Unidos también el billete tiene el valor en la fe, aquí en Colombia también, porque el patrón oro aquí de Colombia se perdió. Fue abolido también. Fue totalmente abolido. ¿Cómo lo puede comprobar, estimado oyente, lo que está diciendo Juan Manuel? Con el robo al Banco de la República, se llama el robo a son de vallenato. Resulta que antes de ese robo, los billetes que nosotros portábamos en nuestras billeteras, en nuestras carteras, en nuestros bolsillos, decía claramente el Banco de la República pagará al portador tal suma o pesos en oro, 1 peso en oro, 2 pesos en oro, 3 pesos en oro. Después del año 1993, que fue el robo a son de vallenato, como dice Juan Manuel, resulta que los billetes no los cambiaron y los actuales billetes no dicen lo que decía antes, ¿no?, que pagaría al portador una suma o 1 peso en oro. No, simplemente dice el Banco de la República 5,000 pesos oro o 2,000 pesos oro. En fin, ya no está el oro. Y el respaldo de este billete ahora está supeditado a las divisas en dólares, que el Banco de la República, que es lo único que hace el Banco de la República, equilibrar la demanda y la oferta de billetes a través de la adquisición o no de divisas en dólares. O sea que nuestra economía está sustentada en el sistema de la Reserva Federal, queramos o no queramos. En nada también. Sí, muy bien, y a veces resulta más fácil o mejor reírse. Fabián Arce dice, sí, pero si todos nos unimos podemos quitarles ese poder. Bueno, lo importante, Fabián, es que para que se den eso, primero tenemos que conocer, salir de la inocencia, la ignorancia que se ha transmitido en estupidez. No, y Neil, algo importante de lo que él habla, el oyente, es que cada vez que lo ha intentado una persona, lo pescan. ¿Sí o no? Ya lo estábamos hablando con lo del anzuelo. Sí. Cada vez que una persona intenta una osada llega y lo desaparecen. La única posibilidad que tenemos es que no sea una sola persona. Claro, que seamos muchos. Que sean todos, que sean muchos. Que ese pececito que están cogiendo ahí no sea uno solo. Un gran pez. Que sea un gran pez. Que sea un gran pez. Y si es un gran pez, ya va a quedar difícil ya es más con difícil. Una cañita de esas que ellos están utilizando. Es más difícil eliminar a uno que a 144,000 juntos. Por ejemplo. Hay otra situación importante. Vamos a invitarlos a una pausa musical, estimado oyente, de una canción que nos envió un oyente, una canción con una letra impresionante, impactante. Vamos a colocarla para que usted le preste mucha atención. Al regresar hemos hablado mucho de ellos, que nos manipulan, de ellos. Pero ¿quiénes son ellos? Vamos ahorita a hablar de las familias que están detrás de la creación de estos bancos que se han convertido pues en nuestra peor pesadilla. Vamos a la canción recomendada por Pijerón, creo que él nos escribió, y se llama Despierta la canción. Escuchen muy bien, ya regresamos. 2013, la verdad, hija real. Esta es. Cuidado, porque vengo con el verbo profecía atento. No me importa denunciar, por fin en Pereira lírica real. Denuncio a la oscuridad y a las entidades que divagan por los aires. Se descubren todas las mentiras de la era, hora de la vida y de la luz verdadera. Cae el impostor con su furia y su ira, arrastrando almas que al demonio se arrodillan. Maldita desgracia, por causa de la manipulación que ha causado esas organizaciones ocultas, llenas de falacia, oscuras. Suenan mis palabras como el verbo inminente. La verdad ha llegado a tus oídos, atento.
Guerras más rumores de ellas y almas inquietas, profecías y también falsos profetas. Mentes maniáticas, gentes fanáticas, caras simbólicas, realidad nefasta. Wanna know, Chuck y Fune. Wanna know, espiritual. Hey, dura y perdura, que el santo amor te cubra, que el gran saber te fluya, que la maldad destruya y que lo intuyas. Y así nunca permitas y te incita, no dejes que te gane la partida. Suenan las palabras como el apocalipsis suena. Los 7 sellos se abren para que tú vivas. Congregación de tu mente, porque no puedes proclamar la vida. ¿O qué te pasa? Dice, el nuevo orden mundial esclaviza. Llega el momento de que despiertes, habla a ti, my friend. Dime tú hasta cuándo dormirás sin saber. Llega de mil maneras y dices que ficción. O lo digo cantando marchas al ritmo de clon. Viene la batalla ya, ¿tú dónde estarás? Matar gangsta mafia and the ragamuffin. Checking on the Babylon, checking us messing. Pican de mafia nace más alma fina. Pican de Babylon, check alma fina. We sing invention, we sing connection. We sing connection and the chuck and the fullness connection. We speak on the message, we sing connection. We get we see Michigan race, we sing on the station. We sing the ration, this the Christmas station. We get our station, aquí en Pereira. Te daremos por aquel ragamuffin en verdad. Can de Babylon, contra nuevo orden mundial. Porque en el Babylon no me importa decir la verdad. Wake up. Despierta. Sabemos que esas sociedades secretas están controladas por Satanás. Tanto la masonería, los Illuminati, los Skull and Bones, el Club de Bilderberg, el Comité de 300, Bohemian Grove, CFR, Club de Roma y muchos otros. Todas ellas se están organizando. Y por otro lado encontramos que Dios está organizando, Dios está juntando un remanente que serán los que se mantengan fieles a Él. Bueno, este muchacho pereirano se inspiró y hasta un pedazo de un documental denunció todo el poder que hay detrás de las sociedades secretas. Bueno, interesante lo que hemos estado transmitiendo aquí en la emisora, en Descubriendo, y cuáles han sido los privilegios que han ganado los señores constructores del dinero fácil, ¿no? Al imprimir billetes de banco, la Fed, como se le conoce en sus iniciales, el sistema de la Reserva Federal, transforma con un mínimo gasto papel sin valor en dólares americanos y con ellos hace préstamos a cambio de obligaciones de pago a Estados Unidos. Entre tanto, también a otros países y a otros bancos. Recuerden que los países latinoamericanos, en el caso más cercano a nosotros, hace préstamos a unos bancos que prestan dólares. Por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional o el BID o el BIRD son bancos que a través de ese dólar que imprime el sistema de la Reserva Federal y entrega a las naciones a través de esos bancos prestamistas, además con grandes intereses, sujetan a esas naciones a obligaciones con el banco gran emisor. De esta manera, en el trayecto de su historia, el cartel, como le dice esta investigación, ha logrado desde la nada billones de obligaciones por las que cobra permanentemente intereses, que le aseguran a su vez miles de millones de ganancias anuales. Por eso, ningún gobierno americano debe preocuparse por el déficit estatal mientras los señores en trajes elegantes estén del lado del gobierno y siempre que sea necesario pongan en marcha las impresoras de dinero, como actualmente en la era de los presidentes actuales de los Estados Unidos para financiar las guerras, por ejemplo. Ese es uno de los privilegios. Nada menos ni nada más. Muy bien. Entonces vamos, estimados oyentes, a hablar de quiénes son ellos. ¿Cuáles son esas familias poderosas? Hablamos de Warburg, hablamos de los Rockefeller, hablamos que también JP Morgan era un mentor de la casa Rothschild. Pero ¿quiénes son estas familias? Bueno, como yo decía, en el respaldo del billete de dólar, la pirámide truncada se compone de 13 peldaños, ¿no?
La pirámide truncada, que es el símbolo del billete de $1 que está allí, exactamente. al reverso de un billete de $1. Que pues está truncada y está coronada con un ojo. Estos 13 escalones simbolizan o representan a las 13 familias más poderosas pues a nivel mundial, ¿no? Estas 13 familias las conforman las siguientes dinastías: los Astors, los Bundys, los Collins, los DuPonts, Freemans, Kennedys, los Lees, los Onassis, Reynolds, Rockefeller, Rothschilds, Russells y Van Duins. Estas son las principales. Hay otras que son más secundarias, como ya lo decía Neil, los Morgan, los McDonald's, los Bush, que también tienen bastante influencia. Pero por ejemplo voy a empezar a tocar, aunque este tema es muy extenso, no alcanzaría un programa. Podríamos tocar un tema o un programa exclusivo a las 13 familias más poderosas. Pero hoy vamos a hacer una introducción, por ejemplo. Una pequeña introducción para dar pie a eso que tú dijiste. Por ejemplo, los Astor, este apellido, esta familia proviene del nombre fenicio. No, es de origen, el nombre Astor proviene de la palabra Astarte o Astaroth, que proviene de una antigua diosa fenicia. Y estos han tenido influencia en todo lo que tiene que ver con el esoterismo y ocultismo a nivel, pues, de estas corrientes, no a nivel mundial. Porque en la demonología, Astaroth es un comandante maligno del infierno. Y además de que estas 13 familias, la gran mayoría son de origen judío. Esto es importante tenerlo allí. Por ejemplo, la dinastía Bundy, ellos estuvieron detrás del atentado que le hicieron al presidente Kennedy, ¿no? Ellos estuvieron involucrados allí. Porque el presidente Kennedy, como dijimos ahorita, se les volteó o los traicionó. Siendo los Kennedy de una de las familias también. Sí, como ya lo mencionaba. Los Collins, ellos han estado influyendo en distintos gobiernos y participaron en la creación de la OTAN y de la ONU. Además de otras ONG a nivel mundial. El más famoso de los Collins fue Michael Collins, quien fue uno de los tripulantes del Apolo 11 en el primer astronauta. Sí, fue un astronauta. El primer alunizaje en 1969. La familia DuPont, que ella ha tenido una gran influencia en todo lo que es los medios de comunicación, pues ellos controlan los grandes medios a nivel mundial. Y que ellos ahí manipulan la información para que nos lleguen las verdades a medias. ¿Cómo podemos identificar los medios de comunicación de estos señores? Bueno, la gran mayoría, porque me he tomado el trabajo de ver los logos, que los oyentes, pues les dejo esa tarea. La gran mayoría tienen pirámides o ojos. Por ejemplo, aquí en Colombia, RCN y Caracol, si usted analiza bien los logos, oculto tienen el ojo ese que corona la gran pirámide. Exactamente. Otros son los Freemans. Los Freeman, fundadores de la sociedad secreta de la OTO. Ellos han tenido gran influencia Ordum Templi Orientis. Y esto a mí me causa curiosidad, Neil, porque si recordamos el Papa Bergoglio, en la cruz que tiene en el pecho, la cruz está de plata, nosotros podemos ver allí un personaje, ¿no?, cruzado de brazos a nivel del pecho, y esto es una simbología masónica de grado 33. Y arriba de este personaje hay como una paloma que viene descendiendo, está en picada hacia abajo, y este es el símbolo por excelencia de esta sociedad secreta de la OTO. Esa paloma descendiendo hacia abajo es el símbolo por excelencia. Usted lo puede buscar en el internet, ahí en imágenes, usted pone el logo o el escudo, el símbolo de esta sociedad secreta, y es el mismo del señor Bergoglio, ¿no? Una sociedad secreta que maneja el ocultismo y el esoterismo. Otra de las sociedades secretas, pues, de las familias, son los Kennedy, ya como lo veníamos diciendo. Ellos pues estuvieron detrás también de la fundación de ciertos bancos y ciertas corporaciones en los Estados Unidos, y el más famoso, pues, el expresidente John F. Kennedy. Los Rockefeller. Bueno, estos señores sí que han estado prácticamente... John D. Rockefeller, que fue el primero de ellos, ¿no? Oye, pero mira, qué cosa que de ellos no hablan en los medios de comunicación. No existen. Pero fíjate, existen. los Collins, el caso de los Collins, como Juan Manuel Salín, siempre me refiero a Juan Manuel. Como Salín está diciendo, el más famoso fue un astronauta. Fíjate que el más famoso de la familia es alguien que no tiene nada que ver con todos estos temas. Pero es una forma muy astuta, muy conveniente de mantenerse siempre. Sí, desviar la atención y uno no se da cuenta de lo que de verdad son las familias, sino que desvían la atención por algo que no tiene absolutamente nada que ver con lo que hace verdaderamente hace la familia. A ellos no les interesa aparecer en grandes revistas. No, a ellos les interesa estar siempre detrás de los que siempre aparecen en las revistas, ¿no? Ahora, algo que a mí me llama la atención, por ejemplo, en Nueva York está el Rockefeller Center.
Y en las afueras del Rockefeller Center hay una estatua o una escultura de Prometeo, de color dorado. Y si nosotros investigamos un poco, Prometeo fue aquel que trajo la luz o el conocimiento a la humanidad, ¿no? Y que si nosotros averiguamos en todo esto la mitología, Prometeo es la representación griega de Lucifer. O sea que allí estamos viendo ya pues el parentesco que tienen estas sociedades secretas con lo oculto y con lo pues esotérico, con toda esta situación de la demonología. Se descubre, por ejemplo, que el ojo iluminado es el ojo de Lucifer, el que trae la iluminación. Sí, Lucifer, que significa portador de la luz, que es la misma antorcha de Prometeo y de los Juegos Olímpicos. Claro. Y de la Estatua de la Libertad. Y de la Estatua de la Libertad. Por ejemplo, los Rockefeller, ¿en qué han influenciado? Ellos tienen, pues, han financiado fundaciones religiosas como el Fondo Sealantic, la Iglesia Católica y la Iglesia Episcopal. O sea que aquí vemos que tienen pues fuertes lazos con la Iglesia Católica, con el Vaticano. Claro. Además de eso, participaron en la fundación del FBI, financiaron a Hitler en su ascenso y el atentado a las Torres Gemelas. O sea, imagínese usted, estimado oyente, casi nada. Casi nada. Oye, ¿sabes qué? Esa es una de las formas para tú hacer daño y que no te vean, pues precisamente esa, ¿no? Ellos pasan inadvertidos, casi que invisibles, es hacerse invisible, porque utilizan algunos líderes a nivel mundial, precisamente Hitler, precisamente personajes como Uribe. Hitler, Santos, que era descendiente de ellos, claro, sí, como nosotros lo tocamos en el son prácticamente representantes de ellos, por eso es que ellos pasan inadvertidos y nadie se da cuenta, y quienes efectivamente llevan todo el peso de la ley con cualquier cosa que suceda, pues precisamente son estas personas que ellos pues manejan y que colocan ahí para llevar a cabo su plan. Una élite internacional, una élite, como se dice en inglés, élite, una élite. Escuchemos este audio de este video que nos refuerza lo que nos acaba de entregar Salim. Entre ellos se encontraban los grupos como Bilderbergers, la Comisión Trilateral, el CFR y la Reserva Federal. Si podría imprimir $1 billón mañana, podría ser el amo del universo. Pero uno no puede porque ellos tienen el monopolio. Mientras puedan imprimir dinero y comprar el diario The New York Post, The Washington Post, congresistas, senadores, presidentes, uno no puede competir con eso. Es una fraternidad. Tienen un objetivo en común, el cual es mantener el control. Larry Bates era el que hacía estas declaraciones. Ellos mantienen el control. Larry Bates, un economista que trabajó también en el sistema de la Reserva Federal y que ha venido denunciando en sus libros. Larry Bates, ustedes pueden buscarlo. Larry Bates, B-A-T-E. Bueno, supongo que se menciona así, ¿no? Oye, no solo tienen representantes como diríamos nosotros, ¿no? En el lado del capitalismo, también hay representantes en los lados del socialismo. Están el barbón, el barbudo, el presidente de Cuba, el mismo presidente hoy día de Venezuela también hacen parte de toda esta élite, mandados por estos señores que tienen el poder, efectivamente lo hacen para pasar inadvertidos. Bien, escuchemos otro audio también relacionado a lo que para otro investigador representó la creación del sistema de la Reserva Federal. Esta semana visitaremos la escena de un crimen tan grande que ustedes no lo podrán creer. Un crimen tan perfecto que aún hoy, 86 años después, hay pocas personas que se dan cuenta de que se llevó a cabo. La creación del sistema de la Reserva Federal no solo se trataba de dinero. Algunos se refieren a eso como el nacimiento secreto de una conspiración criminal para robar a la clase media estadounidense sus bienes. Otros creen que fue un intento para traer al mundo bajo el control de una élite internacional que se llamaba el Nuevo Orden del Mundo. Una élite internacional que ha venido forjando paso a paso su nuevo orden mundial. Y uno de esos grandes pasos que ellos debían adelantar era la creación del sistema de la Reserva Federal. Les funcionó a través de su dinero, de sus grandes monopolios, han logrado establecer sus planes. Oye, ¿y sabes qué? Que hablando de que son invisibles, estos grandes grupos son como las enfermedades. Tú la tienes,
tú la tienes, ¿no? Y en la medida que va avanzando, tú no te das cuenta que tienes la enfermedad, tienes el cáncer ahí, pero el cáncer no te dice nada, está ahí bien chévere, alimentándose y todo, pero por dentro está comiéndose todo el órgano. Cuando vienes a ver y te das cuenta, ya no puedes hacer nada. Ese cáncer se ha apropiado totalmente del organismo, de varios órganos de tu cuerpo. Así funcionan estas élites prácticamente, invisibles, pero hacen daño que da miedo. Muy bien, otro de los privilegios que ellos han podido forjar es que con el privilegio para poder estabilizar nuevamente la crisis bancaria, la Fed administra reservas de dinero de sus bancos asociados con un recargo anual del 6% de interés que pone a disposición del sistema bancario cuando éste lo necesita para superar una crisis. En este momento, la raíz de la quiebra en el financiamiento inmobiliario norteamericano, la Fed trata de evitar una crisis financiera mundial a través de un suministro de dinero líquido a los bancos, como muchos bancos inmobiliarios de los Estados Unidos. Inteligentemente, convirtieron sus créditos en valores bursátiles, transpusieron de esta manera a sus problemas a bancos en Europa, los cuales a su vez también entraron en barrena. Pero la Fed, es decir, su anterior presidente Alan Greenspan, produjo él mismo la crisis con la rápida y dramática baja de las tasas de interés, después del extremo 6% del interés básico, con una resultante liquidez excesiva de la economía norteamericana. A partir entonces del 3 de enero del año 2001, Greenspan intentó estabilizar el crack más grande en la bolsa desde hace 50 años. Hacia el 25 de junio del 2003, el interés básico había llegado a su más bajo nivel con el 18%, lo que permitió a los bancos otorgar créditos con intereses a precios ínfimos. Así, muchas familias cayeron en una trampa y se animaron a comprar casas a crédito que solamente podrían financiarlo contando con bajos intereses. Esa fue una de las cosas que también Thomas Jefferson pues vaticinó. Vamos a escuchar lo que Thomas Jefferson dijo hace ya un tiempo. Hace unos 200 años, Thomas Jefferson escribió: si algún día los americanos permiten que los bancos controlen la emisión de su moneda, los bancos y las corporaciones que crecerán alrededor de ellos los privarán de todas las propiedades, hasta que un día sus hijos se despertarán sin casas en el continente que ocuparon sus padres. 100 años después de Jefferson, Abraham Lincoln examinó estos mismos temas. El gobierno debe crear, emitir y circular toda la moneda. Crear y emitir la moneda es el privilegio supremo del gobierno. Al adoptar estos principios hará que los contribuyentes ahorren en impuestos y el dinero dejará de ser el amo y se transformará en el servidor de la humanidad. ¿Cuál es la relación entre los miedos que expresaron Jefferson, Lincoln y los economistas modernos y lo que George Bush llamó el nuevo orden del mundo? Es una conspiración, ¿de qué otra forma llamarlo? Es una conspiración contra el pueblo de los Estados Unidos y el mundo occidental. Y todo el mundo occidental. Ahí se habla claramente lo que ya está sucediendo, que las corporaciones que han crecido alrededor de los sistemas bancarios actuales han dejado sin casas, sin tierras, sin bienes, a lo que en el pasado fue nuestro, ¿verdad? Lamentable situación, pero así está ocurriendo. ¿Y por qué es necesario saber esto, estimado oyente? ¿Por qué o para qué saberlo, no? Primero, comprender las situaciones económicas que estamos viviendo, saber por qué el dinero no alcanza, por qué se generan estas crisis, a la vez por qué se generan las guerras, porque son necesarias para producir crisis. En fin, para saber que ellos están construyendo su último eslabón, y es posicionar en ese nuevo orden mundial a su gran líder. El gran líder que están esperando hace mucho tiempo estos señores del Priorato de Sion, ¿no? De este señor de la sangre real que sería el gobernante que traería la paz al mundo, entre comillas paz. Bueno, acá los oyentes dicen, unos pocos gobiernan y manipulan haciéndose pasar por dueños de todo e imponiendo límites para así manejarnos mucho más fácilmente. Eso lo dice Leinecker Caballero. Charlie también dice desde Italia una frase muy conocida en Venezuela que conozco desde pequeño, decía: el pueblo unido jamás será vencido, ¿no? Y dice Gerardo Alviares, es decir, no hay continuidad en todo lo que dejó el expresidente Hugo Chávez. Buena pregunta. No, para nada, para nada. Buena pregunta. Totalmente. Ahora, ¿por qué? Vamos a explicar por qué. Resulta que
Uno de los banqueros que se reunió en la isla de Jekyll en 1910 fue el señor Walburg, en representación de una casa de bancos. Y el señor Walburg, nosotros investigando nos dimos cuenta que es de origen judío. Gran parte, como la familia Rothschild, que tenía dentro de esta reunión de 1910 al señor Aldrin. Sí. Bueno, están muy detrás del tema de... Pues, era cuñado. Eran cuñados. Así que hemos descubierto, Gerardo, que hace poco, eso fue en enero de este año, el señor Maduro recibió en el Palacio de Miraflores, se llama así, ¿no? Un grupo o una delegación judía, ¿verdad? Y hace poco también él manifestó que él tiene orígenes judíos, Maduro siendo Moro siendo judío, ¿no? Entonces él siempre ha buscado tener esos lazos con el judaísmo, cosa que su antecesor Hugo Chávez sí tenía muy claro. Él sabía, y ustedes saben pues las declaraciones que él se refirió en contra del sistema de la Reserva Federal, en contra del sionismo político y todo esto, él lo tenía muy clara. Sin embargo, vemos con preocupación que su sucesor no tiene esa misma claridad. No sabemos si es inconsciente o conscientemente, ¿verdad? Esa parte es importante que pues Gerardo también la analice, no que crea pues lo que estamos diciendo aquí, sino que también haga su propia comprobación. Sí, efectivamente, para eso no hay que ser muy experto en economía ni nada de eso. Sencillamente pues las acciones de los hombres y los frutos que están dando, que comienzan a dar, allí tú puedes sacar las conclusiones. En el momento en que este presidente electo comienza a cobrarle las casas que eran gratis para las personas, anteriormente se las entregaba el mismo presidente Hugo Chávez, y hoy día tú no puedes acceder a la casa, tienes que pagarla, ya dijo, tienes que pagarla. En ese momento comienzas a ver algunos movimientos que efectivamente no están a favor de las personas, sino a favor de los grandes banqueros. Es una forma de generar crisis para entregarle pues el país a lo que tenía antes de Chávez. Me acuerdo acerca del audio que estábamos escuchando, y en una de las alocuciones de Jorge Eliezer Gaitán, él lanzaba una frase muy sabia, ¿no? Y decía que la economía, el hombre no debería ser esclavo de la economía debería estar al servicio del hombre. Claro. O sea, hay en esas palabras y en esas frases una sabiduría bastante precisa, porque es lo que hoy estamos viviendo. O sea, ¿qué quería decir Gaitán en ese momento? Todos estos bancos, todas estas entidades y estas élites deben estar, precisamente las corporaciones, lo que tú quieras colocar para que administren el recurso público, deben estar a favor o en pro de que el hombre, el ser humano, se pueda suplir, exactamente, y no en contra, como efectivamente lo estamos haciendo hoy, que todos los días tenemos afugias por conseguir el mendrugo de pan, porque efectivamente en las calles escasea el dinero. Bien, entonces ya sabemos cuál es el meollo de toda esta situación, que los oyentes deben comprobar. No solamente deben quedarse con lo que hemos aquí compartido con ustedes, simplemente el inicio. No podemos decir en una hora de programa pues todo lo que representa el sistema de la Reserva Federal, pues es bastante complicado hacerlo en este corto tiempo, pero sí sabemos que queda en ustedes la inquietud, puede quedar la inquietud, puede resultar el complemento de algo que ya usted sabía o que comienza a descubrir. Por otro lado, entender que hay que comenzar a conocer esto y crear alternativas. Conozco gente en Medellín, por ejemplo, un señor llamado John Jairo Lara, que ha creado un programa que se llama Monedas Complementarias. ¿Cómo nosotros a través de monedas complementarias podemos prepararnos para esas futuras crisis y no depender de ese mercado, ¿no? Hay otros hombres, por ejemplo, que ven su esperanza en buscar algo que reemplace cuando esos billetes y dineros no funcionen. ¿Y qué es? ¿Para qué nosotros trabajamos y necesitamos plata? Bueno, para comer, ¿no? Entonces cada uno de nosotros ya debe tener la necesidad de comenzar a aprender a sembrar, ¿verdad? A crear sus huertas caseras, si tiene usted su patio, si usted tiene una finquita, si puede comprársela. Vaya creando situaciones que lo hagan no dependiente de tales sistemas. Sí, Neil, porque a nosotros se nos ha educado para buscar el dinero y con ese medio poder comprar el alimento, pero no se nos ha enseñado a crear nuestro propio alimento, como tú hablas ahora. No se nos enseña a sembrar. Creemos que solo eso es un tema de los señores campesinos que están en el campo
Y pues que los citadinos no debemos saber eso, porque nosotros manejamos el dinero y ya, con eso estamos bien. Pero porque es importante, estimado oyente, saber todos estos temas y toda esta temática que hemos tocado hoy, además de la investigación que usted puede hacer después, de que el conocer esta situación nos lleva en una medida a comprender por qué es que hoy estamos como estamos. Como Jesús, el Cristo, dijo una vez, esto no tiene nada que ver con religión, que conoceréis la verdad y ella os hará libres. Por ejemplo, a mí conocer esto me da en cierto punto tranquilidad, de que antes yo tenía el pensamiento de que el dinero no lo es todo para ser feliz. Ahora no, ahora sé que el dinero pues está sustentado en una mentira y que debe servirme para sobrevivir las necesidades básicas, y que ya no me mato por él, que es lo que normalmente hacemos. O te desvives por él. O uno se desvive, pero uno se preocupa, se angustia y termina uno perjudicado. Y pues no, resulta que es un papel que no sirve de nada, simplemente un medio, y que solo por unos pocos estos señores que gobiernan, que tienen a la humanidad esclavizada. Y pues nada, saber esto me da esa tranquilidad. O sea, que el dinero no se siga convirtiendo en el cebo. En el cebo, exactamente. Que no sea un cebo para nosotros, es decir, que sea simplemente un medio para lograr nosotros sostenernos y sostener a nuestras familias, pero no que se convierta en el cebo que nos controle y nos manipule. Claro. No, y además de que como dice Neil, que esto no nos llegue a desesperar, porque como Javier dijo en el transcurso del programa, nos matamos por el dinero. Por esto se crean las guerras, se crean revoluciones, bueno, un montón de cosas, y por eso hay pobreza y todo esto. Y esto ya nos da pie para entender por qué pasa. Y en cierto punto da una tranquilidad. No total, pero sí da una tranquilidad, ¿no? El conocer comienza a dar tranquilidad. Sí, porque es que ese conocer te permite tener un manejo de la situación en ese momento, y que efectivamente el dinero va y viene, simplemente cambia de mano. Cambia de mano, exactamente. Ni siquiera de dueño, es de mano, porque nosotros el dueño no somos nosotros. El dueño no somos nosotros. Es un papel prestado para que nosotros hagamos circular esa economía pues ficticia que ellos mismos montaron. Ahora que, pues, como aquí en este programa siempre tocamos hacia lo último, dar esa esperanza de que, la humanidad piensa, y sobre todo estos señores que gobiernan, de que nosotros podemos hacer lo que queramos con la humanidad y con este planeta, y que no hay nadie que haga nada, que ponga en cintura la situación, ¿no? Resulta que Jesús el Cristo una vez dijo que no quedaría piedra sobre piedra. Claro. Porque estaba anunciando de que esa situación que ya se venía viviendo desde esos tiempos iba a cambiar en determinado punto de la historia, ¿no? Que es lo que se conoce como la segunda venida, tan manipulada por las religiones. Claro, que es el despertar de la conciencia de la humanidad. Así es, aportándole un poquito, pues ya sabemos con todo lo que nosotros les hemos compartido, que el dinero es una gran mentira. No nos dejemos perturbar ni que nos angustie el no tenerlo, porque pues esa angustia y eso pues hace que se distorsione nuestra parte social, y ahora más que nunca debemos nosotros estar unidos, porque uno solo no hace la diferencia la hacemos todos unidos, y si nosotros nos dejamos perturbar pues por el dinero, será muy difícil lograrlo. Claro. El reconocer y comprobar lo que nosotros estamos diciendo hace parte de un gran plan de acción para que de aquí en adelante todo sea más fácil y sea más coherente en compartirlos con lo que nosotros hemos venido tratando acá. La base del éxito de esta organización mundial, donde pues han creado tanto dominio, la base de ellos no ha sido su propia astucia, no, ha sido nuestra inocencia. Es decir, que en la medida en que nosotros descubramos, en la medida en que leamos, en que investiguemos, y que cuando lo encontremos lo compartamos, que esa es la otra, ¿no? No quedarnos callados, como intentamos nosotros aquí en Descubriendo, al emitir o al hacer este programa. Esa inocencia e ignorancia comienza a acabarse, y ya les va a quedar muy difícil a estos señores seguir haciendo esto, porque mientras, por ejemplo, en 1912, el 23 de diciembre, se firmaba este acta de la Reserva Federal, nosotros con los ojos abiertos ya tenemos que estar abiertos todos los 23 de diciembre, ¿sí o no? Sí, claro, porque ya la historia nos enseñó que esas son las fechas que utilizan, no solamente allá en Estados Unidos, sino que, estimado oyente, recuerde que son las fechas favoritas de algunos senadores y congresistas para elevar los impuestos de los años siguientes. Entonces ahí es donde nosotros, conociendo estas historias, conociendo todo esto, ya tenemos más argumentos para defendernos de la manipulación. Neil, y además de estos señores, lo que utilizan, lo que tú decías de mantener ignorante a la población, es también ese entretenimiento en ciertas fechas, en ciertos eventos a nivel mundial, para que la población esté distraída mientras ellos
gestan sus planes, como el caso del 23 de diciembre, como el caso, por ejemplo, el año pasado de los Juegos Olímpicos, el 27 de julio. O ayer que jugó Colombia. Quién sabe cuántas cosas no habrán hecho en el Congreso. Oye, pero sabe que cada vez que, cuando hay ese tipo de actividades, lo que aprovechan son los vándalos, ¿no? Desafortunadamente, pero y se meten en los bancos y todo, precisamente porque la gente todo el mundo está distraído en algo. Pero bueno, alguien tiene que ganar de esta situación. Bien, dice Gerardo Alviares en el chat, wow, sí había escuchado algo sobre el tema de Maduro y todo esto, sí había escuchado algo sobre eso. El otro candidato, es decir, Capriles, no tiene un origen tampoco muy bueno. Esto también es cierto. No, es que en ese cuando Miguel Celades tiene una frase, ¿no? Con respecto a los candidatos y todo, cuando a ti te ponen a elegir, te dice, ¿qué quieres? ¿Susto o muerte? Sí, él dice, ¿susto o muerte? Entonces, bueno, susto. Sí, sí, es que esa es la estrategia. Lo menos peor. Lo menos peor, sí. Dice, estamos manipulados por los dos lados en Venezuela. Trabajo interior, eso es lo único que nos queda. Esa es una estrategia de ellos. Oye, crear la tesis, la antítesis, para crear una síntesis. Mira, sí, si tú miras todas las situaciones que se generan a nivel externo allá, la corrupción, el problema de la salud, el problema de los bancos, todo, seguridad. Los alimentos, todo, seguridad, todo circula o redunda alrededor del sistema económico. O sea, el dinero es el que en este momento mueve todo. Manda la parada. Les está volando la cabeza. O sea, sí, el sistema educativo también. Mire, todas esas huelgas, si la gente no hace huelgas porque, porque necesitan más dinero. Bien, pero hay otra cosa que hay que decirle a los oyentes, porque en medio de todo esto tenemos que saber, de acuerdo a lo profético, que es otro tema que hemos investigado muy bien aquí, está dispuesto para este sistema económico. Y no solamente el sistema económico, sino los diferentes poderes que también hemos denunciado. Y es que el planeta se está cambiando. El Sol está emitiendo una energía adicional. Esto va a acelerar procesos de movimientos fuertes en cuanto a la tierra, el aire, el fuego, que se están dando ya. Y ante estos eventuales, por ejemplo, hubo una situación bastante particular que va a servir para graficar lo que quiero decir. ¿Se acuerdan el ciclón, el tornado que hubo muy cerca a New Jersey? En Oklahoma. No, en New Jersey hace un año, hace un año más o menos, que dejó sin luz y tuvieron que cerrar las bolsas de Nueva York por una semana. Sí. ¿Qué lo originó? Un desastre natural. Claro. Y estos desastres naturales se van a ir incrementando. ¿Dónde va a quedar entonces el poder de la Reserva Federal ante esto? ¿Dónde se van a esconder? Los billetes no se pueden comer. Sí. No. Los billetes no son capaces de devolver la vida. Hay muchas películas que nos hacen referencia a eso. No me acuerdo el nombre de la película ahora mismo, pero es eso. El mundo estuvo en guerra, el mundo estuvo en una gran crisis, que ya el dinero no servía para nada y mucha gente quedó con las cajas, con los ahorros, tenían pilares de billete que no les servía para nada, porque a la final no podían comprar absolutamente nada porque toda la sociedad estaba tergiversada por todas estas condiciones que se estaban dando. Claro. Sí, entonces el dinero a la final, para esa gran crisis, no va a servir para absolutamente nada. Mira, en este momento es necesario que tengamos que manejemos el dinero, porque efectivamente para tú acceder a la alimentación en estos momentos en las ciudades, debes tenerlo. Sin embargo, el ser humano, en la medida del tiempo y en la historia, se olvidó de algo bastante importante. El ser humano se volvió carnal totalmente. O sea, el ser humano olvidó que hay algo que lo mueve dentro. O sea, el ser humano olvidó de que este vehículo hay algo que lo maneja, hay algo que lo está conduciendo. Cuando tú te olvidas de eso, significa que pierdes tu esencia, tu inmortalidad, como dicen, claro. Porque es que si ustedes ven esta carne, efectivamente es tu cuerpo físico, ¿no? El cuerpo físico pues es maleable, ¿no? Tú la puedes, es mortal. Sin embargo, lo que te hace mover, esa energía que tú tienes, esa no te la puede quitar nadie. El hombre se olvidó de eso. Y efectivamente por eso el hombre está metido en la situación, y estamos metidos en la situación en que estamos, en todos los problemas, porque pensamos y creemos que la vida, como dice nuestro amigo Juanes, la vida es un ratico. Y no es así. Sabemos y estamos seguros de que esta no es la vida real, porque de lo contrario, aquí no hay nada justo. O sea, no hay algo que nos confirme de que esto no es la vida real. Bueno, lo que sí sabemos es que pues ese espíritu sigue encarnando, ¿no? Y sigue encarnando. Sigue encarnando y sigue en su proceso de ascenso, como le hemos enseñado también acá o compartido en Descubriendo. Así que también un efecto
de la gente que ha manipulado pues el mundo con el tema del sistema de la Reserva Federal, entre otras cosas, ha logrado materializar el pensamiento del ser humano, ¿no? Materializarlo en el sentido de solo fijarse en ese dinero, en esa producción de dinero, o en esa acumulación de dinero, o esa necesidad de dinero, para que se olvide que es un ser que es mucho más que eso. Sí, hoy día, de pronto descubrir esto que estamos hablando hoy servirá para pues descubrir la esencia que realmente somos por dentro. Hoy día, por ejemplo, tú no haces no mueves un dedo si no hay plata por delante, y nadie lo mueve. Como me decía un amigo mío, hacemos esta radio, ¿cuánto te ganas? Sí, ¿verdad? Le preguntan a uno, ¿cuánto te ganas? ¿No? ¿Cuánto te pagan por ¿Cuánto te pagan por hacer descubriendo? Y cuando tú le dices la verdad, no te creen. De verdad que bueno, pero no te dicen, tú si eres pendejo. No, recuerden pues el movimiento de la voz de la conciencia, cuando recogió esa cantidad de firmas, nadie lo creía. Los medios de comunicación no lo creían. Todo lo contrario, decían, ¿quién lo financió? Eso tuvo que ser Chávez, tuvo que ser por acá. Todo dijeron, pero no creían. ¿Por qué? O sea, no es que no lo creían, sino que había un afán de buscar otras cosas definitivamente. Sí, definitivamente. Entonces hay que desmaterializar el pensamiento, no creer que esto sea el objetivo de nuestra vida. Recuerde que esto lo manipula un grupo muy estratégico que está controlando, que no sea el cebo, quiero volver a ese ejemplo, que no sea el cebo con que nos sujeten y nos manejen y nos echen para aquí, nos echen para allá, porque dentro de muy poco esto no tendrá ningún valor, y como nuestra atención esté fijada en esto, nos vamos a ir con ese mismo dinero. Oye, Neily, no hay nada más triste, porque efectivamente estas élites, estos grupos de élites conocen y saben de la inmortalidad del hombre. Ellos saben de esto, saben absolutamente. Por eso idean todas estas clases de patrañas y estratagemas para robarnos el tiempo y todo, para que nosotros es decir, que robar los recursos, robar el dinero, robar todo esto, simplemente es el medio para robarle lo que realmente ellos desean en el hombre, y es su esencia. Exacto. El poderío interior, que se pierda y se haga fácilmente manipulable. Bueno, estimados oyentes, ha estado bastante interesante esta emisión. Nos hemos extendido más de lo acostumbrado, pero lo amerita el tema. Ojalá pues haya sido de agrado para ustedes esta investigación que ha traído Juan Manuel, Salín, Javier y quien les habla, Neil. Oye, Neil, aprovecho para saludar nuevamente el regreso de nuestro amigo Charlie en Italia, sí, ¿no? Claro, Charlie, que había estado ausente de la sintonía, pero que ya nuevamente regresó. Parece que ya tiene un iPad nuevo y está ahí conectado desde Italia. Bueno, Sicilia. Sí, aprovecho, saludos a él y para todas las personas que se encuentran alrededor de él, y que siga pegadito ahí a la sintonía de Radio Cultural Planeta Conciencia, que no lo olvidamos, ¿no? Siempre estamos pendientes de él. Bueno, Gerardo escribe, muchas gracias, muchachos. La película puede ser El juego del hambre. La gente debía luchar para comer, mientras los grandes poderes aprovecharse y delatarse de todo aquello, o deleitarse de todo aquello. Gracias a todos. Bueno, gracias a Charlie, a Gerardo, a Gleinecker, a Fabián, bueno, en fin, a todos los oyentes que están allí muy atentos a la señal online de esta emisora por internet. Gracias, muchachos, nos vemos. Bueno, queda pendiente para el próximo sábado hacer un especial en Descubriendo sobre las 13 familias más poderosas. Sí, más a profundidad. Agradecer a los oyentes por haber estado compartiendo este rato ameno con nosotros. Un tema que, como dijo Neil, nos extendimos, y es un tema que da para charlar mucho más tiempo, pero que el tiempo pues no nos alcanza, ¿no? Por eso vamos al próximo sábado a extender más sobre las 13 familias. Bien, ahí está el compromiso, 13 familias. Juanman. Muchísimas gracias por la atención. Comprueben, no nos crean, comprueben lo que se les está diciendo, para que así ustedes mismos se hagan su verdad y así generar pues su plan de acción de ahora en adelante, claro, sabiendo que el dinero es una farsa. Gracias, Juan. Y bueno, como está de moda los programas, que el origen, que no sé qué, África, el origen, bueno, nosotros vamos a darle el programa de el origen, precisamente de las familias más poderosas. Un programa que sirve para distraer a la gente en las noches también. el sueño. Lo del desafío, ¿no? Sí. Ok, bueno, estimados oyentes, gracias por estar allí en sintonía de Radio Cultural Planeta Conciencia y su programa investigativo Descubriendo, con la certeza en la búsqueda de la verdad. Recuerde que este programa lo puede descargar ya más adelante, ahorita más tarde puede descargarlo de la página de RCPC, allí en la zona de descargas, y lo puede escuchar en diferido el próximo martes cuando sean las 10 de la mañana, esto hora de Colombia. Oye, Neil, le tengo una noticia a los oyentes de Radio Cultural Planeta Conciencia en este recorrido y bueno, dentro de las actividades que hemos mencionado anteriormente, uno de los objetivos es recorrer
todos los pueblos del Atlántico. Y precisamente hay una invitación de uno de los municipios del departamento del Atlántico, se llama en Ponedera. Y investigando y todo, vamos a entrevistar a todo un personaje allá que no es político, no es nada de eso, es un señor, un escritor de esos que, así estilo Ovar, pero que tiene una gran conocimiento por enseñarle a la gente. Ya nos invitaron, vamos a estar allá, vamos a programar uno de los domingos, pero me llamó poderosamente la atención de que allá no vamos a tener problemas de internet. El internet en Ponedera es gratis para todo el mundo, Ney. Sí, señor. Un ejemplo a seguir. Si tú llegas con tu laptop y en las esquinas está la clave. Tú entras y entras y listo, y entra. Ese pueblo que no tiene ni siquiera una población que no tiene ni 4.000 personas. Vea, interesante. Bueno, debe ser que después de la visita que vamos a hacer en la emisora, nos van a escuchar con mucha facilidad. Totalmente. Tienen todos los medios para hacerlo. No hay excusa para no escucharlo. Así es. Bueno, nos despedimos, estimados oyentes. Gracias por estar allí. Un abrazo para todos. Que estén muy bien.